9:19 en el tiempo del centro. Ya estamos de vuelta en la primera emisión y aquí está en la mesa del programa Rodrigo Pacheco con lo más relevante de la economía, negocios y finanzas. Rodrigo, buenos días. La inflación no ha tocado techo. No, y la verdad es que sí es sorprendente, Pascal, por un lado porque, si observamos la dinámica global, no hay nada que te haga indicar que iba a haber un factor adicional, digamos en abril cuando había tocado techo, en mayo había bajado, pues no había nada que te diga, oye, va a subir otra vez en junio, ¿no? Entonces, bueno, y además porque pues está ahí el PASIC, ¿no? Este programa que se anunció para la carestía y la inflación, y pues no parece que esté dando tantos resultados en concreto. Digo, empezó en mayo, tampoco es tan rápido como puede ocurrir, pero sí es sorprendente porque, pues, digamos, viendo lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en México, pues no hay nada adicional que te haga decir, oye, los precios van a seguir subiendo. Entonces sí que es una noticia preocupante, sobre todo porque todas los supuestos sobre los que ha estado trabajando el Banco de México, pues no están cumpliendo. Pero no veo nada adicional, digamos, que te haga pensar, oye, pues a lo mejor se complicó más algo en el conflicto de Rusia y Ucrania, y los europeos apretaron más. Digamos, han ido apretando lo que está proyectado, pero no hay nada sustancialmente que explique esto. Me llama la atención, y abundando en lo que decía Valeria, pues uno de los temas, por ejemplo, es el asunto del pan blanco, que forma parte de la inflación subyacente, que es la que descuenta la volatilidad. Por ejemplo, subió casi 2% de la segunda quincena de mayo a la primera de junio. Sí. Y ahí ya estamos hablando de que el PASIC pues, se anunció el 4 de mayo, más o menos, a principios de mayo, y el pan blanco pues estaba contemplado. ¿Pero es el pan que forma parte del pan No, porque de caja blanco? ¿O no, este es el pan blanco en Es el general. pan blanco en Pero de todos general. modos te tendría que incidir algo, ¿no? Sí. Y sobre todo porque también tomaste medidas, por ejemplo, con respecto al trigo, que también subió 1.82. O sea, si ves el pan blanco y el trigo, pues más o menos se movieron en el mismo ritmo, y de hecho están 24% más caros. Revisaba, por ejemplo, el aguacate, ese no subió tanto. De hecho bajó poquito, pero sigue 80% más caro que el año pasado. Ahora no aparece entre los principales indicadores. La proteína animal, 12% más cara a tasa anual. Algo que me llamaba la atención es que con todo y los 100,000 millones de pesos de subsidios al diésel, la gasolina, etcétera, bueno, gasolina de alto y bajo octanaje, la gasolina subió de bajo octanaje, de acuerdo a lo que reporta el INEGI, 0.25%, segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, y a tasa anual está 7% más cara. Yo creo que ahí sí, por eso no me extraña lo que había dicho Jonathan Heath. Sin el subsidio, esto estaría todavía mucho más disparado. Y luego otro dato que me puse a revisar es el atún, por ejemplo, que también estaban ahí los atuneros, bueno, uno de ellos, pero pues es una industria no tan grande, son 5 jugadores, entonces es más fácil que se pongan de acuerdo. Y ahí el atún subió 0.33% de la segunda quincena de mayo a la primera quincena de junio, y 11% O sea, a tasa menos anual. que la inflación. Exacto. No, pues sí, poquito menos que la inflación, pero tampoco, o sea, subió. Sí. El asunto es que si tenía 5 jugadores que dijeron que iban Ya, a que mantener iban los a precios, contener el precio, pues entiendo, no se sí. contuvo. Sí. Y está 11% más caro que en la primera quincena de junio del año pasado. En conclusión, por ejemplo, la canasta básica está 11% más cara comparada con el año pasado. Nos lo decía ayer Juan Carlos Anaya. Exactamente. Sí. Y si vemos desde noviembre de 2018 a la fecha, o sea, para hablar de esta administración, pues va 20% más cara la canasta básica. Evidentemente son factores externos, muchos de ellos, pero mucho también, y ya lo decía Valeria, pues nosotros llegamos a la crisis del COVID con un dato negativo. Es decir, México, digamos, cuando llegó al COVID y se contagió, Sí. como la economía mundial, haciendo una metáfora, pues ya traía tos, ¿no? Porque veníamos con una recesión, digamos, de 0.9%, y luego la recuperación, pues como que estamos teniendo long COVID, ¿no? Porque Sí. crecimos COVID, 5%. ¿cómo le dicen? COVID duradero, ¿no? COVID Sí. duradero, porque pues no lo estamos logrando. En un video, el primer secretario de Hacienda de este gobierno, pues dijo esta semana que claramente todo comenzó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sí. Eso mandó un mensaje. Digo, esto va más allá de las discusiones de si nos gusta o no nos gusta el proyecto del aeropuerto. Bueno, corrupción nunca se demostró nada, pero la señal que se mandó con la cancelación, porque ¿qué es lo que se dijo? Que México pues hace compromisos que luego no cumple.
Exacto. Es una señal que no solo incide en el tema del aeropuerto, sino en general en la infraestructura y en la inversión privada, ¿no? Extranjera y nacional. Lo que el inversionista quiere es certeza de sus inversiones, ¿no? Entonces, el mensaje que se envió, por lo menos yo sí interpreté lo que dijo el secretario, entre muchos otros que han dicho eso, es que ese fue el inicio, ¿no? El inicio. Exactamente. Y podrías pensar, porque todavía, digamos, ya para enero de 2019, ya una vez que era muy claro que se había cancelado, podrías decir, bueno, fue un berrinche y había un misterio de por qué, ¿no? Porque te acuerdas que había varios que decían... Sí, pero un berrinche pueden seguir otros berrinches. Y ese fue el problema, porque todavía si hubiese sido ese berrinche, mandó una muy mala señal. Hubo otras señales que no se mandaron, en términos, por ejemplo, de las comisiones bancarias, etcétera, pero luego cancelan la planta de AVE InBev, de Constellation, más bien, allá en Mexicali, y pues ya otra mala señal. Luego, ¿te acuerdas el tema de los ductos? Que dijeron ahí, no, los ductos nos están robando. Y finalmente, pues ya fueron a negociar. Luego, el tema energético. Entonces, no solo ha sido la señal del aeropuerto, porque todavía podrías decir, bueno, México tiene un montón de potencial, está yendo bien en términos de inversión, porque la reconfiguración de las cadenas de suministro, porque China y Estados Unidos están alejando, porque se ratificó el TEMEC. Ok, eso, digamos, como factores positivos. Pero luego vas viendo, pues, otros hitos, digamos, en donde las señales no son buenas, y entonces va eclipsando ese gran potencial, y por eso el secretario Carlos Ursúa, pues desde ahí claramente una primera mala señal que ha sido, digamos que esto fue un terremoto, la cancelación, y luego hemos tenido réplicas, entonces como que uno ya no está tranquilo en esa parte. Y eso yo creo que es lo que no ha ayudado a que México pues pudiese tener un despegue más rápido, por lo menos del lado de la inversión, porque además hay que decir que en el 2020 pues no hubo medidas contracíclicas. Una parte sí, el Banco de México junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero sobre todo impulsados por la banca en nuestro país, que hicieron quitas, ayudaron a ella que por lo menos las empresas pudieran hacer frente a sus compromisos con la banca comercial, pero del lado del gobierno, en términos fiscales, pues no hubo nada, ¿no? Eso nos deja ahora en una mejor posición fiscal relativamente, pero pues claramente una recuperación asimétrica, porque crecimos en 2021 5% y este año, si llegamos al 1.5%, digo al 2%, pues ya será muy afortunados. Es decir, bueno, yo no veo el 2% del escenario. Yo cada vez menos. De hecho, acaban de reportar, por ejemplo, el INEGI, datos de abril de las empresas comerciales, y al por mayor fue un dato negativo. Es el primer dato negativo desde agosto del año pasado y, por otro lado, el peor dato desde mayo de 2020. O sea, en magnitud de la caída fue una caída de 0.9%. Si lo vemos mes con mes, pues no es buena noticia. O sea, la señal, digamos, lo que va a ocurrir en el segundo y tercer trimestre, pues es un impacto sobre el consumo. Porque obviamente la inflación, pues si bien en el ticket crece, pues el consumo se va mermando, evidentemente, y es lo que estamos observando. Bueno, pues ahí está. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Pascal. La inflación.